Cuando sentí sus manos empujándome por las escaleras del sótano, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. El golpe contra el piso de concreto me dejó sin aire, y mientras trataba de incorporarme, escuché el sonido que todavía me persigue en las noches, el cerrojo deslizándose desde afuera, sellando mi tumba. Mi nuera, Carolina, la mujer que mi hijo amaba con locura, acababa de encerrarme en la oscuridad más absoluta. Y lo peor de todo, esto era apenas el comienzo de una pesadilla que revelaría secretos tan oscuros que cambiarían el destino de toda mi familia para siempre. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Déjame contarte cómo empezó todo. Tengo 72 años, y pensé que a esta edad ya lo había visto todo. Crié a 3 hijos sola después de que mi esposo muriera en un accidente, cuando el menor apenas tenía 5 años. Trabajé 18 horas al día limpiando casas, planchando, vendiendo, tamales en las esquinas. Mis manos quedaron marcadas por el trabajo duro, pero mi corazón siempre estuvo lleno de amor por mis hijos. Roberto, mi hijo del medio, era mi orgullo. Ingeniero, trabajador, de buenos sentimientos. Cuando conoció a Carolina hace 6 años, yo vi algo en sus ojos que me inquietó desde el primer momento, pero callé. Callé porque mi hijo la miraba como si ella fuera el sol que iluminaba su mundo. Callé porque una madre aprende que a veces debe tragarse sus intuiciones para no arruinar la felicidad de sus hijos. Qué equivocada estuve. Los primeros 2 años fueron normales. Carolina era educada conmigo, aunque siempre mantenía una distancia calculada. Nunca me llamaba suegra con cariño, sino con ese tono frío que hacía que la palabra sonara como un insulto disfrazado. En las reuniones familiares, se sentaba lo más lejos posible de mí, y cuando yo hablaba, ella miraba su teléfono con un desprecio apenas disimulado. Pero Roberto estaba enamorado, ciego, sordo a cualquier comentario que yo pudiera hacer. Se casaron en una ceremonia pequeña. Yo pagué el vestido de novia con mis ahorros, porque quería que mi hijo tuviera un día especial. Carolina ni siquiera me dio las gracias. Solo tomó la caja y se fue a probárselo sin dirigirme la mirada. 2 años después del matrimonio, nació mi nieta Sofía. Cuando la vi por primera vez en el hospital, con sus ojitos cerrados y sus manitas perfectas, sentí que Dios me había dado una segunda oportunidad de amar sin límites. Le prometí en silencio que siempre estaría ahí para protegerla. No sabía que esa promesa me costaría casi la vida. Todo cambió hace 8 meses, cuando Roberto tuvo que viajar a Monterrey por un proyecto de construcción que duraría 6 semanas. Antes de irse, vino a mi casa y me tomó de las manos. «Mamá, necesito pedirte un favor enorme», me dijo con esa voz suave que usaba desde niño cuando necesitaba algo. «Carolina va a quedarse sola con Sofía, y ya sabes que la niña puede ser muy demandante. ¿Podrías quedarte con ellas mientras yo no estoy? Solo para ayudar con Sofía, hacer la comida, esas cosas». Mi instinto me gritaba que dijera que no. Algo en mi interior me advertía que cruzar la puerta de esa casa por más de unas horas sería un error. Pero cuando vi la preocupación en los ojos de mi hijo, cuando pensé en mi Sofía de 4 años necesitando a su abuela, no pude negarme. «Claro, mijo, cuenta conmigo», le dije, sellando sin saberlo mi destino. Llegué a su casa un domingo, por la tarde con mi maleta pequeña, la que usaba para mis viajes cortos. La casa era bonita, de 2 pisos, con un sótano que Roberto había acondicionado como bodega. Carolina me recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pasa, suegra. Tu cuarto está arriba, al fondo del pasillo», dijo con esa voz controlada que siempre usaba conmigo. Los primeros 3 días fueron extrañamente tranquilos. Yo me levantaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a Sofía a la escuela, limpiaba la casa, cocinaba. Carolina pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o salía con amigas, dejándome todas las responsabilidades. Pero yo era feliz. Estaba con mi nieta. Le contaba cuentos antes de dormir, la ayudaba con sus tareas, jugábamos en el jardín. Sofía se pegaba a mí como una pequeña sombra, y eso, ahora lo entiendo, era lo que estaba destruyendo a Carolina por dentro. La noche del 4.º día, todo comenzó a desmoronarse. Eran casi las 11 de la noche. Yo estaba en la cocina, preparando el almuerzo del día siguiente para Sofía, cuando escuché pasos en las escaleras. Carolina bajó en pijama,
con el cabello suelto y una expresión en el rostro que me heló la sangre. «Necesitamos hablar», dijo, cerrando la puerta de la cocina detrás de ella. Me sequé las manos en el delantal y me volteé para mirarla. «Dime, hija, ¿pasa algo?». La palabra «hija» pareció enfurecerla aún más. «No soy tu hija», escupió las palabras como veneno. «Y ese es precisamente el problema. Vienes a mi casa, te adueñas de mi hija. Haces que yo parezca invisible en mi propia familia». Intenté mantener la calma. «Carolina, yo solo estoy ayudando como Roberto me pidió. No quiero causar problemas». Ella se acercó más, y pude ver algo oscuro y retorcido en sus ojos. «¿Sabes qué? Mañana necesito que bajes unas cajas del sótano. Hay cosas de Sofía que quiero revisar». Algo en su tono me puso en alerta, pero asentí. No podía imaginar que al día siguiente, cuando bajara esas escaleras del sótano, mi vida cambiaría para siempre. No podía imaginar que Carolina había estado planeando algo mucho más siniestro de lo que mi mente de abuela podía concebir. Y definitivamente, no podía imaginar que la pequeña cámara de seguridad que Roberto había instalado meses atrás en una esquina del sótano, esa que Carolina creía desconectada, estaba a punto de grabar el verdadero rostro del monstruo que vivía en esa casa. Macrobloco 2. Flashback. Contexto emocional. Aquella mañana desperté con un nudo en el estómago que no podía explicar. Era viernes. Recuerdo perfectamente el día porque Sofía tenía función de baile en la escuela y yo le había prometido que iría a verla. El sol entraba por la ventana de mi cuarto, pero algo en el aire se sentía pesado, como si la casa misma me estuviera advirtiendo que no bajara esas escaleras. Me levanté temprano, como siempre. Preparé el desayuno, huevos con frijoles, tortillas recién hechas, café de olla con canela. Sofía bajó corriendo, con su cabello revuelto, y esa sonrisa que iluminaba mis mañanas. «Abuela, ¿me vas a ver bailar hoy, verdad?», preguntó mientras se subía a la silla. «Claro que sí, mi amor. No me lo perdería por nada del mundo», le dije, acariciando su cabecita. Carolina bajó unos minutos después. Traía el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable, vestida como si fuera a una reunión importante. Pero sus ojos tenían esa frialdad calculadora que había visto la noche anterior. «Buenos días», dijo sin mirarme, sirviéndose solo una taza de café negro. «Buenos días, hija. ¿Vas a ir a la función de Sofía?», pregunté, tratando de sonar casual. Ella tomó un sorbo de café y finalmente me miró. «No puedo. Tengo cosas que hacer. Tú irás, ¿no?». Su tono era más una orden que una pregunta. «Por supuesto». «Perfecto. Ah, y antes de que se te olvide, necesito que bajes al sótano después de dejar a Sofía en la escuela. Hay unas cajas verdes con ropa de cuando ella era bebé. Quiero venderlas en línea». Mi corazón dio un vuelco, pero no sabía por qué. «¿No puede esperar a que Roberto regrese? El sótano tiene las escaleras muy empinadas y ya sabes que mis rodillas... Es solo bajar unas escaleras, suegra», interrumpió con ese tono condescendiente que tanto me dolía. «No te estoy pidiendo que cargues muebles. Son solo cajas de ropa». Sofía nos miraba con esos ojos grandes que todo lo percibían. Aprendí hace mucho que los niños sienten las tensiones aunque no las entiendan. Le sonreí y le serví más jugo. Después del desayuno, llevé a Sofía a la escuela. En el camino, ella iba más callada que de costumbre. «Abuela», dijo de pronto, con esa vocecita que me partía el corazón. «¿Sí, mi amor? ¿Por qué mi mamá siempre está enojada cuando tú estás cerca?». La pregunta me dejó sin palabras. ¿Qué le dices a una niña de 4 años? ¿Cómo le explicas que su madre siente celos de su propia hija? A veces los adultos tenemos días difíciles, Sofía. Tu mamá te ama mucho. ¿Está bien?». Ella asintió, pero vi en sus ojos que no me creía del todo. Cuando regresé a la casa, eran apenas las 9 de la mañana. Carolina estaba en la sala, sentada en el sofá con su laptop abierta, pero sus ojos no estaban en la pantalla. Estaban fijos en mí. «¿Ya regresaste?», preguntó, aunque obviamente podía verme. «Sí, voy a bajar por esas cajas que me pediste». Algo brilló en sus ojos, algo que ahora reconozco como anticipación, como un depredador esperando que su presa caiga en la trampa. «Las escaleras tienen el interruptor. Arriba, a la derecha», dijo volviendo su atención a la laptop. «Las cajas están al fondo, contra la pared del este». Caminé hacia la puerta del sótano. Era una puerta de madera maciza que Roberto había instalado él mismo. Siempre me había parecido innecesariamente pesada para una simple bodega.
Ahora entiendo que Carolina sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando le pidió a mi hijo que pusiera esa puerta. Abrí y busqué el interruptor. La luz del sótano parpadeó antes de encenderse, completamente, revelando unas escaleras de concreto que descendían hacia la oscuridad. El sótano de Roberto era amplio. Lo había visitado un par de veces cuando él estaba presente. Sabía que guardaba herramientas, cajas con decoraciones navideñas, cosas de la universidad, pero nunca había bajado sola. Comencé a descender, aferrándome al barandal de metal. Mis rodillas protestaban con cada escalón. Conté 12 escalones antes de llegar al piso de concreto frío. El sótano olía a humedad y a algo, más, algo químico que no pude identificar. Busqué las cajas verdes que Carolina había mencionado. Las encontré al fondo, exactamente donde dijo que estarían. Había 3 cajas, no muy pesadas. Me agaché para tomar la primera cuando escuché algo que me heló la sangre. Pasos, pasos bajando las escaleras. Me volteé y vi a Carolina descendiendo lentamente, con una expresión en el rostro que nunca olvidaré. No era enojo, no era frustración, era algo mucho más oscuro. Era odio puro, destilado, concentrado. «Carolina, ¿necesitas algo?», pregunté, sintiendo cómo el miedo comenzaba a trepar por mi columna vertebral. Ella no respondió. Simplemente siguió bajando hasta que estuvo a pocos metros de mí. «¿Sabes cuál es tu problema, suegra?», dijo finalmente. Su voz era suave pero cargada de veneno. «Que crees que porque pariste a Roberto, tienes derecho a estar en su vida para siempre. Crees que porque eres la abuela, Sofía te debe amor y respeto. Carolina, yo no». «Cállate», gritó, y su voz rebotó en las paredes de concreto. «Cállate y escucha por una vez en tu miserable vida». Di un paso atrás, pero mi espalda chocó contra las cajas. «Desde que llegaste a esta casa, Sofía no hace más que hablar de ti. Abuela esto, abuela aquello. Cuando llora, te busca a ti. Cuando tiene miedo, quiere tus brazos. Y yo soy invisible. En mi propia casa, con mi propia hija, soy invisible por tu culpa. Carolina, por favor, podemos hablar de esto». Pero ella ya no me escuchaba. Sus ojos tenían ese brillo de locura que solo he visto en personas que han cruzado un límite del que no hay regreso. Se acercó más, y yo intenté rodearla para llegar a las escaleras. Fue entonces cuando sucedió. Sus manos se estrellaron contra mi pecho con una fuerza que no sabía que poseía. Perdí el equilibrio, mis pies se enredaron, y caí. El mundo se volvió un torbellino de dolor cuando mi cuerpo golpeó el piso de concreto. Sentí como algo en mi cadera crujía. El aire escapó de mis pulmones. Por un momento, pensé que iba a morir ahí mismo. Cuando finalmente pude enfocar la vista, Carolina estaba de pie sobre mí, mirándome con una mezcla de satisfacción y algo más, algo que parecía alivio. «Esto es lo que va a pasar», dijo con una calma aterradora. «Vas a quedarte aquí abajo hasta que aprendas tu lugar, hasta que entiendas que esta es mi familia, mi casa, mi hija, no tuya. Carolina, por favor, necesito un doctor», susurré. El dolor era tan intenso que apenas podía hablar. «Lo que necesitas es una lección». Y entonces comenzó a subir las escaleras. «Carolina, por favor, Sofía, ¿qué hay de Sofía?», grité con la poca fuerza que me quedaba. Ella se detuvo a mitad de las escaleras y se volteó a mirarme. «Yo recogeré a Sofía. Le diré que te sentiste mal y tuviste que irte. Que la abuelita ya no puede cuidarla porque está muy viejita y enferma. Eventualmente dejará de preguntar por ti. No puedes hacer esto. Roberto va a preguntar por mí». Una sonrisa cruel cruzó su rostro. «Roberto está en Monterrey. Le mandaré mensajes desde tu teléfono diciéndole que todo está bien, que decidiste regresar a tu casa porque te sentías cansada. Él está tan ocupado con su proyecto que ni siquiera cuestionará nada». El terror absoluto se apoderó de mí. «Por favor, soy la madre de tu esposo, la abuela de tu hija». «Exactamente. Y yo soy su esposa y su madre. El problema es que tú nunca has entendido la diferencia». Llegó hasta arriba de las escaleras y puso su mano en el interruptor de la luz. «Disfruta tu tiempo de reflexión, suegra. Vendré a verte cuando se me dé la gana». La luz se apagó y escuché el sonido más aterrador de mi vida, el cerrojo deslizándose, sellando la puerta desde afuera. Me quedé sola en la oscuridad absoluta, con el dolor punzante en mi cadera, sin teléfono, sin forma de pedir ayuda. Lloré como no lloraba desde que enterré a mi esposo.
Lloré por mi hijo que había sido engañado. Lloré por mi nieta que quedaría en manos de un monstruo. Lloré por mi ingenuidad al pensar que el amor de una madre podría derretir el hielo en el corazón de esa mujer. Pero lo que no sabía, lo que Carolina tampoco sabía, era que en una esquina oscura de ese sótano, una pequeña luz roja parpadeaba silenciosamente. La cámara de seguridad que Roberto había instalado 6 meses atrás, después de que entraran a robar en la casa del vecino. La cámara que él configuró para grabar directamente a la nube. La cámara que Carolina creía desconectada porque Roberto le había dicho que ya no funcionaba después de que ella se quejara de sentirse vigilada. Esa pequeña cámara acababa de grabar todo, y lo que grabaría en las siguientes horas, eso sería la evidencia que cambiaría todo para siempre. Macrobloco 3. Descoberta do abuso. Plus. Primeiro confronto. No sé cuánto tiempo pasé en esa oscuridad. Podían haber sido horas o días. El dolor en mi cadera era tan intenso que cada respiración se sentía como si alguien me clavara cuchillos en el cuerpo. Intenté gritar, pero mi voz se perdía en las paredes gruesas de concreto. Nadie podía escucharme. Nadie sabía que estaba ahí. Eventualmente, logré arrastrarme hasta una pared y recargarme contra ella. Mis manos temblaban. Tenía sed, mucha sed, y frío. Un frío que me calaba hasta los huesos. Pero lo que más me dolía no era el cuerpo. Era el corazón, pensar en mi Sofía, en cómo Carolina le estaría mintiendo sobre mí, pensar en mi hijo Roberto, trabajando sin saber que su madre estaba encerrada como un animal en el sótano de su propia casa. Pasaron varias horas antes de que escuchara el cerrojo moverse nuevamente. Mi corazón se aceleró. Por un momento de locura, pensé que Carolina había recapacitado, que vendría a ayudarme, a llevarme al hospital. Qué ingenua fui. La puerta se abrió y la luz se encendió, cegándome momentáneamente. Cuando mis ojos se ajustaron, vi a Carolina parada en lo alto de las escaleras. Traía una botella de agua y lo que parecía ser un sándwich envuelto en papel. «Veo que sigues viva», dijo con esa voz fría que ya no intentaba disimular su desprecio. Comenzó a bajar las escaleras lentamente, como quien visita a un animal en el zoológico. Cuando llegó al último escalón, se quedó ahí, observándome con una mezcla de satisfacción y curiosidad mórbida. «Por favor, necesito ir al hospital. Creo que me rompí algo», supliqué, odiándome a mí misma por tener que rogarle. Ella soltó una risa seca. «¿Al hospital? ¿Para que les cuentes lo que pasó?» «No, suegra. Aquí te vas a quedar hasta que entiendas algunas cosas». Dejó la botella de agua y el sándwich en el suelo, pero lejos de mí, obligándome a arrastrarme si quería alcanzarlos. «Recogí a Sofía de la escuela», continuó, cruzándose de brazos. «Le dije que te habías ido porque te sentías enferma. ¿Sabes qué hizo? Lloró. Lloró durante 2 horas preguntando por ti. ¿Cuándo vuelve la abuela? ¿Por qué se fue sin despedirse?» Cada palabra era una puñalada. «Carolina, por favor. Ella es solo una niña». «Exacto. Es mi niña», gritó, y su voz retumbó en el sótano. «Pero tú la has convertido en tu niña. Cada vez que tiene un problema, te busca a ti. Cada vez que quiere un abrazo, corre hacia ti. ¿Sabes lo que se siente? ¿Sabes lo que es ser invisible para tu propia hija?» Por primera vez, vi algo más que odio en sus ojos. Vi dolor, dolor real y profundo. Pero eso no justificaba lo que estaba haciendo. «Carolina, yo nunca intenté reemplazarte. Solo quiero ayudar. Tu ayuda me está quitando a mi hija. Tu ayuda hace que Roberto me compare contigo constantemente. Mi mamá cocina mejor. Mi mamá es más cariñosa. Mi mamá sabe cómo tratar a Sofía». Su voz se quebró ligeramente. «Estoy harta de vivir en tu sombra». Se acercó más, y pude ver las lágrimas en sus ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia acumulada. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera puedo odiarte completamente, porque sé que no lo haces con maldad. Lo haces porque crees que es tu derecho, porque crees que por ser la abuela, por ser la madre de Roberto, tienes un pase permanente a nuestras vidas. Carolina, podemos resolver esto hablando. Ya es muy tarde para hablar, interrumpió, limpiándose las lágrimas con rabia. Ahora vas a aprender lo que se siente estar sola, lo que se siente ser invisible. Voy a mantener tu teléfono y le voy a mandar mensajes a Roberto haciéndome pasar por ti. Le diré que todo está bien, que Sofía está feliz, que decidiste
Regresar a tu casa unos días antes. No puedes mantenerme aquí para siempre. Roberto va a regresar en 4 semanas. Una sonrisa escalofriante cruzó su rostro. 4 semanas es mucho tiempo, suegra. Tiempo suficiente para que Sofía se acostumbre a tu ausencia. Tiempo suficiente para que yo recupere a mi familia. Y cuando Roberto regrese, tú ya no serás necesaria. ¿Y después qué? ¿Me vas a matar? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Ella se quedó en silencio. Por un momento, como si realmente estuviera considerando la pregunta. No tengo que matarte, dijo finalmente. Solo tengo que mantenerte aquí el tiempo suficiente. Eventualmente, cuando te deje salir, serás tú quien decida alejarse. Porque si le cuentas algo a Roberto, si intentas separarme de mi esposo y mi hija, me aseguraré de que nunca más vuelvas a ver a Sofía. Tengo contactos, suegra. Puedo hacerte parecer una anciana senil, peligrosa. Puedo conseguir órdenes de restricción. Puedo destruirte. El terror que sentí en ese momento fue peor que el dolor físico, porque sabía que no estaba mintiendo. Había algo en sus ojos que me decía que era capaz de hacer exactamente lo que prometía. Se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras. Volveré mañana, o pasado mañana. Depende de mi humor, dijo sin voltear a verme. Ah, y si se te ocurre gritar, nadie te va a escuchar. Las paredes son muy gruesas y los vecinos están de vacaciones. La luz se apagó nuevamente. El cerrojo se deslizó y volví a quedar sola en la oscuridad. Me arrastré hacia el agua y el sándwich. Cada movimiento era una agonía, pero la sed era más fuerte que el dolor. Bebí el agua desesperadamente, como si fuera lo último que bebería en mi vida. El sándwich era de jamón con queso, simple, probablemente lo que le daba a Sofía para la escuela. Mientras comía en la oscuridad, llorando de dolor y humillación, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La súplica dio paso a la rabia. La desesperación dio paso a la determinación. Si Carolina pensaba que podía quebrarme, estaba equivocada. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo. Había criado 3 hijos sola. Había trabajado hasta sangrar las manos. No iba a dejar que esta mujer me destruyera. Lo que no sabía Carolina, lo que su arrogancia le impedía ver, era que en ese preciso momento, a cientos de kilómetros de distancia, algo estaba por suceder que cambiaría completamente su plan. Mi hijo mayor, Javier, había intentado llamarme 3 veces ese día. Como no contestaba, decidió llamar a Roberto. Pero Roberto estaba en una junta y tampoco contestó. Preocupado, Javier decidió pasar por la casa de su hermano solo para verificar que todo estuviera bien con mamá. Y Carolina, en su obsesión por mantenerme encerrada, había cometido su primer error. No había previsto que alguien más podría venir a buscarme. Cuando Javier tocó el timbre esa noche, Carolina abrió la puerta con su sonrisa perfecta, lista para mentir. Pero Javier conocía a su madre mejor que nadie. Y cuando Carolina le dijo que yo había regresado a mi casa porque me sentía cansada, algo en su instinto le gritó que estaba mintiendo. ¿Mi mamá se fue sin despedirse?, preguntó Javier, estudiando cada microexpresión en el rostro de Carolina. Sí, dijo que te llamaría más tarde. Ya sabes cómo es, a veces se le olvidan las cosas. Pero Javier no era tonto. Sacó su teléfono y marcó mi número. Escuchó el timbre, y el sonido venía de dentro de la casa. «¿Ese es el teléfono de mi mamá?», preguntó, empujando suavemente la puerta para entrar. Carolina palideció. Debe haberlo olvidado cuando se fue. Mi madre jamás olvida su teléfono, y jamás se iría sin despedirse de Sofía. Javier dio un paso hacia adelante, su voz ahora más firme. «¿Dónde está mi madre, Carolina?». Y en ese momento, desde las profundidades del sótano, reuniendo toda la fuerza que me quedaba, grité: «¡Javier! ¡Estoy en el sótano! ¡Ayúdame!». El rostro de Carolina pasó del pánico al odio puro en cuestión de 1900 segundos. Intentó cerrar la puerta, pero Javier era más fuerte. La empujó a un lado y corrió hacia la puerta del sótano. «No puedes entrar ahí», gritó Carolina, tratando de bloquearlo. Pero era demasiado tarde. Javier había encontrado la puerta cerrada con cerrojo. ¿Y lo que sucedió después? Eso fue solo el comienzo de la guerra que estaba por desatarse. Macrobloco 4. Escalada da violencia. Plas revelações. El sonido del cerrojo siendo forzado resonó como música celestial en mis oídos. La puerta del sótano se abrió con un estruendo y la luz se encendió.
Escuché los pasos apresurados de Javier bajando las escaleras, 2 o 3 a la vez. «¡Mamá! ¡Dios mío, mamá!». Cuando me vio en el suelo, recargada contra la pared, con el rostro hinchado de tanto llorar y el cuerpo torcido por el dolor, su expresión pasó de la preocupación a la furia absoluta. «¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto?», preguntó, arrodillándose junto a mí con cuidado de no lastimarme más. «Javier, me duele. Creo que me rompí la cadera». Detrás de él, en lo alto de las escaleras, Carolina observaba la escena con los brazos cruzados. Ya no intentaba fingir. Su máscara había caído completamente. «Fue un accidente», dijo con voz monótona. Se cayó sola. Javier se volteó lentamente hacia ella y por primera vez en mi vida vi a mi hijo con ese nivel de ira contenida. «¿Un accidente?». Su voz era peligrosamente calmada. «¿Y por eso la encerraste aquí? ¿Por eso pusiste el cerrojo desde afuera? No entiendes la situación. La situación es que encerraste a mi madre en un sótano como si fuera un animal». Javier sacó su teléfono. «Voy a llamar una ambulancia y después voy a llamar a la policía». «No». Carolina bajó 2 escalones. «Si haces eso, destruirás esta familia. Piensa en Roberto, piensa en Sofía. Yo estoy pensando en ellos y en mi madre, que está aquí tirada con quién sabe qué huesos rotos porque tú…». Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado horribles para pronunciar. «¿Qué clase de monstruo eres?». Carolina descendió más escalones y vi algo en sus ojos que me aterrorizó aún más que todo lo anterior. Era la mirada de alguien que ya no tiene nada que perder. «Monstruo, qué palabra tan interesante», dijo con una risa amarga. «¿Sabes quién es el verdadero monstruo? Tu madre, que llegó a esta casa y me quitó todo. Mi hija me prefiere a ella. Mi esposo la defiende a ella. En mi propia casa, soy una extraña. Eso no te da derecho a…». «Tengo todo el derecho», gritó, y su voz se quebró. 9 meses la cargué en mi vientre. 18 horas de labor de parto, mis estrías, mis noches sin dormir, mi carrera que abandoné por ella. ¿Y para qué? ¿Para que llegue esta mujer y se convierta en la heroína mientras yo soy la villana? Javier la miraba como si viera a un ser completamente diferente del que conocía. «Carolina, necesitas ayuda, ayuda profesional. Lo que hiciste es… ¿qué? ¿Imperdonable? Tal vez, pero efectivo. Durante las horas que estuvo aquí abajo, Sofía no preguntó por ella ni una sola vez después de las primeras 2 horas. Los niños olvidan rápido. En un mes, tu madre hubiera sido solo un recuerdo». «Estás loca», susurró Javier, marcando el 911 en su teléfono. Fue entonces cuando Carolina hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Sacó un cuchillo de cocina que llevaba escondido en la parte trasera de sus jeans. «Baja el teléfono, Javier». El tiempo pareció detenerse. Mi hijo levantó las manos lentamente, pero no soltó el teléfono. «Carolina, piensa en lo que estás haciendo. Esto ya no tiene vuelta atrás. Si me atacas, si lastimas a alguien más, perderás todo. Perderás a Roberto, perderás a Sofía, irás a prisión». «Ya lo perdí todo». Las lágrimas corrían por su rostro, pero el cuchillo no temblaba en su mano. «Desde el día que tu madre cruzó esa puerta, comenzó a quitármelo todo pedazo por pedazo. Y ustedes, todos ustedes la defienden. Es la abuela, es la madre, hay que respetarla. ¿Y yo qué? ¿Quién me respeta a mí?». «Carolina». Intenté hablar, pero el dolor era demasiado intenso. Ella bajó la vista hacia mí, y por un momento vi un destello de la persona que alguna vez pensé que era. Vulnerable, asustada, perdida. «Tú», susurró, «tú lo arruinaste todo. Antes de que llegaras, Roberto me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Sofía dormía en mis brazos. Yo era suficiente. Y entonces apareciste tú con tu comida casera, tus cuentos antes de dormir, tu infinita paciencia. ¿Cómo se supone que…? ¿Compita con eso? No tienes que competir», dije. Cada palabra era un esfuerzo. «Hay espacio para ambas en sus corazones». «Mentira». El cuchillo tembló en su mano. «No hay espacio, porque tú lo ocupas todo. Tú eres la perfecta, la santa, la mártir que crió 3 hijos sola. Y yo soy la esposa exigente, la madre impaciente, la que nunca es suficiente». Javier aprovechó ese momento de distracción. Con un movimiento rápido, saltó hacia ella y le agarró la muñeca que sostenía el cuchillo.
Forcejearon en las escaleras y mi corazón dejó de latir por un segundo al ver a mi hijo en peligro. «¡Suéltame!», gritaba Carolina tratando de liberarse, pero Javier era más fuerte. Logró quitarle el cuchillo y lo arrojó lejos. Carolina se desplomó en las escaleras, sollozando incontrolablemente. «Se acabó, Carolina», dijo Javier jadeando. «Se acabó». Completó la llamada al 911, reportando una emergencia médica y una agresión. Después llamó a Roberto. No le dio detalles, solo le dijo que era urgente que regresara a casa inmediatamente. Mientras esperábamos a la ambulancia, Carolina permaneció sentada en las escaleras, con la mirada perdida. Ya no lloraba, ya no gritaba. Era como si algo dentro de ella se hubiera apagado completamente. «¿Por qué?», preguntó de pronto, con voz apenas audible. «¿Por qué es tan fácil para ti? Ser madre, ser abuela, ser amada. Para ti es tan natural. Para mí es como escalar una montaña cada día, y cuando finalmente llego a la cima, tú ya estás ahí, sonriendo, como si no costara nada». Por primera vez, entendí algo. Carolina no era solo malvada, era profundamente insegura. Había construido muros tan altos alrededor de su corazón que no podía ver que el amor no es un recurso limitado, que el amor de Sofía por mí no le quitaba su amor por su madre, que el respeto de Roberto por mí no disminuía su amor por ella. Pero ese entendimiento llegaba demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Escuché las sirenas acercándose. Paramédicos entraron a la casa guiados por Javier. Me subieron a una camilla con cuidado, confirmando que probablemente tenía la cadera fracturada. El dolor era insoportable, pero lo soporté. Había sobrevivido a cosas peores. Detrás de los paramédicos entraron 2 oficiales de policía. Carolina no intentó huir, no intentó explicarse. Simplemente extendió sus muñecas cuando le dijeron que estaba siendo arrestada por secuestro y agresión. Mientras me sacaban de la casa en la camilla, vi a Sofía parada en la puerta de su cuarto, con su pijama de princesas, frotándose los ojos soñolientos. «¡Abuela!», llamó con esa vocecita que me partía el corazón. «Estoy aquí, mi amor». «¿La abuela está bien?», mentí, porque no quería que me viera así. «¿A dónde se llevan a mi mami?». No supe qué responder. Fue Javier quien se arrodilló junto a ella. «Tu mami tiene que ir a resolver unas cosas, princesa, pero tú vas a estar bien. Tu tío Javier se va a quedar contigo esta noche. ¿Está bien?». Sofía asintió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. A sus 4 años, no entendía lo que estaba pasando, pero sentía que su mundo se estaba desmoronando. En la ambulancia, mientras me ponían una vía intravenosa y me daban algo para el dolor, pensé en todo lo que había sucedido, en cómo el amor puede convertirse en obsesión, en cómo la inseguridad puede transformarse en crueldad, en cómo una familia puede romperse en pedazos en cuestión de horas. Pero también pensé en algo más, en la cámara de seguridad que parpadeaba en la esquina del sótano, en la evidencia que existía de todo lo que Carolina había hecho y dicho, en la justicia que finalmente llegaría. Y mientras la morfina comenzaba a hacer efecto y el dolor se desvanecía en una nebulosa cálida, me pregunté, ¿qué pasaría cuando Roberto regresara y viera lo que su esposa había hecho? ¿Qué pasaría con Sofía? ¿Qué pasaría con todos nosotros? Las respuestas a esas preguntas llegarían pronto, más pronto de lo que cualquiera de nosotros imaginaba, porque en ese preciso momento, Roberto ya estaba en un avión de regreso a casa, y lo que descubriría cuando llegara, eso cambiaría todo para siempre. Macrobloco 5. Consecuencias legais. Place division familiar. Desperté en una cama de hospital 3 días después. Los primeros momentos fueron confusos. No sabía dónde estaba. El dolor en mi cadera era sordo, amortiguado por los medicamentos, pero presente. Intenté moverme y una enfermera apareció inmediatamente a mi lado. «Tranquila, señora Martínez. Tuvo una cirugía. LEPA. Pusieron un clavo en la cadera. Necesita descansar. La cirugía, el sótano, Carolina. Todo regresó a mí como una avalancha. Mi nieta, ¿dónde está mi nieta? Su familia está afuera. ¿Quiere que los deje pasar?». Asentí. Y momentos después, Roberto entró a la habitación. Mi hijo, mi Roberto, se veía destrozado. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta durante días. Cuando me vio despierta, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», se acercó y tomó mi mano con cuidado, como si yo fuera de cristal.
Perdóname. Perdóname por todo. No tienes nada que perdonar, hijo. Sí tengo. Debí escucharte. Debí ver las señales. Debí protegerte. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Javier me contó todo. La policía me mostró los videos de las cámaras de seguridad. Vi lo que te hizo, lo que te dijo, y yo no estaba ahí. No podías saber. Debí saberlo. Su voz se quebró. Soy su esposo. Soy tu hijo. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no vi que ella estaba? No pudo terminar la frase. Se desplomó en la silla junto a mi cama, con la cabeza entre las manos, sollozando como no lo había visto llorar desde que era niño. ¿Dónde está Carolina ahora?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. En la cárcel. Le negaron la fianza. Los cargos son... Tomó aire. Secuestro agravado, agresión con arma mortal, intento de homicidio. Su abogado dice que pueden ser de 10 a 20 años de prisión. El silencio que siguió fue pesado. 20 años, una vida entera. ¿Y Sofía? ¿Cómo está Sofía? Roberto levantó la vista y vi más dolor en sus ojos. Confundida, asustada. Pregunta por su mamá todos los días. Le dijimos que su mamá tuvo que irse de viaje por trabajo, pero no sé cuánto tiempo más podremos mantener esa mentira. Los psicólogos dicen que tenemos que decirle la verdad, adaptada a su edad. Pero, ¿cómo le explicas a una niña de 4 años que su madre intentó matar a su abuela? No uses esas palabras, por favor. Carolina estaba enferma, confundida. No era ella misma. Roberto me miró con incredulidad. Mamá, ¿la estás defendiendo? Después de todo lo que te hizo, ¿la estás defendiendo? No la defiendo. Solo trato de entender. Y trato de pensar en Sofía. Esa niña necesita recordar a su madre como algo más que un monstruo. Mi hijo negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas. Eres demasiado buena. Siempre lo has sido. Pero esta vez no puedo ser como tú. No puedo perdonar lo que hizo. Contraté a los mejores abogados. Voy a asegurarme de que pague por cada segundo que te tuvo ahí abajo. Roberto, no, mamá. Esto no es negociable. Su voz se volvió dura, determinada. Voy a pedir el divorcio. Voy a pelear por la custodia completa de Sofía. Carolina nunca más va a acercarse a ti, a mí o a mi hija. Nunca más. Quise decir algo. Quise suavizar su furia. ¿Pero con qué derecho? Él tenía razón en estar furioso. Y yo estaba cansada. Tan cansada. Los días siguientes fueron un torbellino de policías, abogados, declaraciones. Javier y mi hijo menor, Andrés, llegaron desde sus ciudades. Mis 3 hijos reunidos, pero no por una celebración, por una tragedia. Andrés, siempre el más temperamental, quería ir a la cárcel y arreglar cuentas con Carolina. Javier, más calculador, se enfocó en reunir cada pieza de evidencia, cada mensaje de texto, cada video, cada testimonio que pudiera asegurar que Carolina nunca saliera de prisión. Y Roberto estaba roto. Lo veía sentarse junto a mi cama del hospital, mirando al vacío durante horas. El hombre que había amado a Carolina, que había construido una vida con ella, que había tenido una hija con ella, ya no existía. En su lugar había un extraño lleno de odio y culpa. ¿La amaste?, le pregunté una tarde, cuando estábamos solos. Tardó mucho en responder. Creí que sí. Ahora no sé si lo que sentía era amor o costumbre, comodidad, miedo a estar solo. Suspiró profundamente. Lo que sé es que la mujer que amé nunca hubiera hecho lo que hizo, así que tal vez nunca la conocí realmente, o tal vez ella nunca existió. Una semana después de la cirugía me dieron de alta. Roberto había preparado una de las habitaciones de su casa para mí, pero yo rechacé la oferta. No podía volver a esa casa. No podía dormir bajo el mismo techo donde había estado encerrada como un animal. Entonces ven a vivir conmigo, ofreció Javier. Tengo espacio, y Elena estaría feliz de tenerte. Pero tampoco acepté. Necesitaba mi propio espacio, mi propia paz. Así que regresé a mi pequeña casa, la que había sido mi refugio durante tantos años. Contraté a una enfermera para que me ayudara durante la recuperación. Fue entonces cuando Carolina intentó contactarme. Llegó una carta, escrita a mano, con su letra perfecta y elegante. Roberto quería quemarla sin que yo la viera, pero le pedí que me la diera. Tenía derecho a leer lo que tenía que decir. La abrí con manos temblorosas. Magdalena, no espero que me perdones, no espero que entiendas, pero necesito que sepas que lo siento. No por las consecuencias, no porque me atraparon,
sino porque realmente lo siento. Pasé días en esta celda tratando de entender cómo llegué a este punto, cómo la mujer que soñaba con ser buena madre, buena esposa, buena persona, se convirtió en esto. La verdad es que siempre tuve miedo, miedo de no ser suficiente, miedo de que Roberto se diera cuenta de que cometió un error al casarse conmigo, miedo de que Sofía creciera y se diera cuenta de que su madre no era especial, no era extraordinaria, no era tú, porque tú eres todo lo que yo quería ser y nunca pude, paciente, cálida, amada sin esfuerzo, y en lugar de aprender de ti, te odié por ello. Sé que voy a pasar muchos años aquí. Mi abogado dice que con buena conducta podría salir en 8 años. 8 años sin ver a mi hija crecer. 8 años para pensar en el monstruo en el que me convertí. No te pido perdón, solo te pido algo. Cuando Sofía sea mayor, cuando pregunte por mí, no dejes que me recuerde solo como la mujer que te lastimó. Cuéntale que hubo momentos buenos, que la amé, incluso cuando no supe cómo demostrarlo. Y por favor, cuídala. Sé que lo harás, siempre lo has hecho, pero ahora es lo único que me queda, saber que mi hija está con alguien que la ama de verdad. Carolina. Doblé la carta lentamente. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de tristeza, por Carolina, por Roberto, por Sofía, por todos nosotros. ¿Qué dice?, preguntó Roberto, que había estado esperando ansiosamente. Dice que lo siente. No me importa si lo siente. No cambia nada. Lo sé, pero para ella tal vez cambió algo. Roberto se levantó bruscamente. Tengo que irme. Sofía tiene terapia en 1 hora. Se detuvo en la puerta. ¿Vendrás a cenar esta noche? Sofía pregunta por ti todos los días. Claro que sí, hijo. Cuando se fue, volví a leer la carta. Y me pregunté, ¿era posible perdonar lo imperdonable? ¿Era posible seguir adelante cuando el daño era tan profundo? No tenía las respuestas, pero sabía algo. La vida continúa, incluso después de la tragedia. Y teníamos que encontrar la manera de seguir adelante. Por Sofía, por nosotros mismos. Lo que no sabía entonces era que lo peor aún estaba por venir, porque la familia de Carolina, que había estado en silencio hasta ese momento, estaba a punto de entrar en escena, y traían con ellos acusaciones, amenazas, y una versión completamente diferente de la historia, una versión en la que yo era la villana, y Carolina, la víctima. Macrobloco 6. Contraataque da familia de Carolina. Las manipulación pública. La primera señal de que la tormenta no había terminado llegó 3 semanas después de mi salida del hospital. Un reportero apareció en la puerta de mi casa. Señora Martínez, ¿es cierto que usted provocó el colapso mental de su nuera? ¿Es cierto que ejerció control psicológico sobre su hijo y su nieta? Cerré la puerta en su cara, confundida y asustada. ¿De qué estaba hablando? Llamé a Roberto inmediatamente. Mamá, no hables con nadie de la prensa. La familia de Carolina contrató a un abogado muy agresivo y están cambiando la narrativa. ¿Cambiando la narrativa? ¿Qué significa eso? Significa que están diciendo que tú fuiste la agresora, que manipulaste la situación, que Carolina actuó en defensa propia porque te sentías amenazada por ella y la estabas alejando de su propia hija. Me senté lentamente, sintiendo cómo el mundo se inclinaba bajo mis pies. Pero hay videos, hay evidencia, lo sé. Pero su estrategia no es ganar el caso criminal, es destruir tu reputación públicamente para que cuando llegue el juicio de custodia, el juez tenga dudas sobre dejarte cerca de Sofía. ¿Qué? Su argumento es que si Carolina estaba tan desesperada que llegó a esos extremos, debe haber sido porque tú representabas una amenaza real para su familia. Están pintándola como una madre protectora que perdió el control por tu manipulación constante. No podía respirar. Después de todo lo que había pasado, después de las semanas de dolor físico y emocional, ¿ahora me convertían en la villana? Roberto, yo nunca... Lo sé, mamá, todos lo sabemos, pero la madre de Carolina es muy influyente, tiene contactos en los medios, y están usando cada recurso que tienen. Esa noche encendí la televisión. Grande error. En uno de esos programas de chismes vespertinos estaban discutiendo el caso. Habían conseguido fotos mías, de Carolina, de la casa. Una experta en dinámicas familiares analizaba la situación. Lo que vemos aquí es un patrón clásico de suegra tóxica, decía la mujer con autoridad falsa. Una mujer mayor que,
Al perder su propio propósito en la vida, se aferra a la familia de su hijo y comienza a ejercer control, sutilmente al principio, cocinar mejor que la nuera, ser la abuela favorita, crear división entre el esposo y la esposa. Pero ella la encerró en un sótano, interrumpió el conductor. Eso no es defensa propia. Estamos hablando de una mujer al borde de un colapso nervioso, una madre que sentía que estaba perdiendo a su hija por la interferencia constante de esta señora. ¿Actuó correctamente? No. ¿Pero fue ella quien creó esta situación imposible? Tampoco. Apagué el televisor, temblando. ¿Así era como el mundo me veía ahora? ¿Como una manipuladora? ¿Como la verdadera villana? Al día siguiente, Javier llegó a mi casa con una laptop. Mamá, necesitas ver esto, pero prepárate. Me mostró las redes sociales. Había una campaña completa. Justicia para Carolina estaba en tendencia. Habían creado una narrativa completa. Yo era la suegra del infierno que había destruido un matrimonio feliz. Carolina era la víctima incomprendida que había sido empujada al límite. Había publicaciones con fotos de Carolina y Sofía, con pies de foto como una madre separada de su hija por una suegra manipuladora. O, el sistema falla a las madres otra vez. Esto es una pesadilla, susurré. Es una estrategia, corrigió Javier. Y está funcionando. Mira los comentarios. Lo hice y me arrepentí inmediatamente. Las suegras así deberían estar prohibidas por ley. Pobre mujer, la empujaron hasta que se rompió. Apuesto a que esa vieja bruja estuvo provocándola durante meses. Conozco a alguien con una suegra así. Son el demonio. Había miles de personas que no me conocían, que no conocían la verdad, juzgándome, odiándome. Javier, no puedo hacer esto. Sí puedes, porque tenemos la verdad de nuestro lado, y vamos a luchar. Pero la verdad, descubrí, no siempre es suficiente cuando la mentira es más entretenida. 2 días después, la madre de Carolina, Beatriz Sandoval, dio una entrevista en el programa matutino más visto del país. Era una mujer elegante, de unos 60 años, con el cabello perfectamente peinado y perlas al cuello. Lloraba delicadamente mientras hablaba. Mi hija no es una criminal, es una víctima. Se secaba las lágrimas con un pañuelo. Magdalena Martínez llegó a la vida de Carolina como una plaga. Lentamente, metódicamente, comenzó a quitarle todo. Primero el amor de su esposo, luego el amor de su hija. La aisló en su propia casa. Pero, señora Sandoval, interrumpió la conductora, hay evidencia en video de su hija encerrando a la señora Martínez en un sótano. Porque estaba desesperada, porque después de meses de abuso psicológico, de manipulación, de ver cómo le quitaban, todo se rompió. Y sí, lo que hizo estuvo mal, pero ¿quién la llevó a ese punto? ¿Quién la empujó hasta que no tuvo más opción? ¿Está diciendo que la señora Martínez es responsable? Estoy diciendo que mi hija necesita tratamiento, no prisión. Necesita ayuda psicológica para recuperarse del trauma que esta mujer le causó. Y necesita la oportunidad de ser madre para su hija otra vez. La entrevista fue vista por millones, y la opinión pública comenzó a dividirse. Ya no era un caso claro de bien contra mal. Ahora había matices. Ahora había 2 lados de la historia. Roberto estaba furioso. Voy a demandarla por difamación, a ella y a todos los medios que están repitiendo estas mentiras. No, dije tranquilamente. ¿Qué? Mamá, están destruyendo tu reputación. Están haciendo que parezcas un monstruo. Lo sé, pero si respondemos, si entramos en esta guerra mediática, solo le damos más combustible al fuego. Esto es lo que quieren. Quieren que reaccionemos, que nos veamos desesperados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que ganen? ¿Dejamos que la verdad hable por sí misma? En la corte, con evidencia, no con entrevistas lacrimógenas. Pero mantener esa postura era más difícil de lo que pensaba, especialmente cuando los ataques se volvieron personales. Alguien filtró mi dirección. Comenzaron a llegar cartas, algunas de apoyo, pero muchas más de odio. Amenazas, insultos. Una decía, ojalá te pudras en el mismo sótano donde encerraste a esa pobre mujer en tu corazón de piedra. Tuve que contratar seguridad en mi propia casa. A mis 68 años, después de una vida dedicada a mi familia, necesitaba guardaespaldas porque Internet había decidido que yo era el enemigo. Andrés quería que me mudara con él, lejos de todo esto, pero negarme a huir,
negarme a dejar que me convirtieran en una fugitiva en mi propia vida. Entonces, un mes después del incidente, recibí una llamada que cambió todo. Era el abogado de Carolina. Señora Martínez, mi nombre es Ricardo Fuentes. Represento a Carolina Sandoval. Me gustaría proponerle algo. No tengo nada que hablar con usted. Por favor, escúcheme. Es sobre Sofía. Me detuve. Cualquier cosa que involucrara a mi nieta merecía al menos ser escuchada. Estoy escuchando. Mi clienta está dispuesta a declararse culpable de todos los cargos y aceptar una sentencia de 8 años sin posibilidad de reducción, con una condición. ¿Cuál? Que usted firme un acuerdo de no contacto con Sofía hasta que la niña cumpla 18 años. El mundo se detuvo. ¿Qué? Carolina sabe que va a prisión, sabe que perdió, pero no puede soportar la idea de que usted críe a su hija mientras ella está encerrada. Así que está ofreciendo un trato. Ella acepta su castigo sin pelear, sin más publicidad, sin más ataques mediáticos, pero usted se aleja de Sofía, completamente. Eso es una locura. Sofía me necesita, especialmente ahora. Sofía necesita estabilidad, y mientras usted esté cerca, mi clienta va a pelear con cada recurso que tenga. Va a hacer de este juicio un circo mediático que durará años. ¿Realmente quiere que esa niña crezca en medio de eso? ¿Viendo a su abuela y su madre destruirse mutuamente en televisión nacional? No puede pedirme que abandone a mi nieta. No le pido que la abandone. Le pido que la ame lo suficiente como para darle paz. Roberto es un buen padre. Él puede criarla. Pero no mientras usted esté ahí, recordándole a Sofía todos los días el conflicto que destruyó su familia. Colgué el teléfono, temblando de furia y dolor. Esa noche, mis 3 hijos vinieron a mi casa. Les conté sobre la oferta. Es un chantaje emocional, dijo Javier inmediatamente. No puedes aceptar. Es manipulación pura, agregó Andrés. Está usando a Sofía como rehén. Pero Roberto estaba callado. Roberto, ¿qué piensas?, pregunté. Tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, sus palabras me partieron el corazón. Pienso que tal vez tiene razón. ¿Qué? Javier lo miró incrédulo. Sofía tiene 4 años. Está en terapia 3 veces por semana. Tiene pesadillas. Pregunta por su mamá llorando. Y cada vez que ve a mamá, aunque la ama, es un recordatorio de todo lo que pasó. Se volvió hacia mí con ojos llenos de lágrimas. Mamá, te amo. Y sé que amas a Sofía, pero ¿y si alejarte es realmente lo mejor para ella? El silencio que siguió fue aplastante. No puedo creer que estés considerando esto, dijo Javier. No lo estoy considerando, explotó Roberto. Pero tengo que pensar en mi hija. Tengo que pensar en qué es lo mejor para ella, no para mí, no para mamá, para ella. Me levanté lentamente, apoyándome en mi bastón. Necesito tiempo para pensar. Mamá, empezó Andrés. Por favor, déjenme sola. Cuando se fueron, me senté en la oscuridad de mi sala. Y por primera vez, desde que todo esto comenzó, consideré la posibilidad de que tal vez Carolina había ganado después de todo. No ganó mi destrucción física, no ganó mantenerme en ese sótano, pero tal vez ganó algo peor, hacerme dudar si mi amor por Sofía era suficiente razón para quedarme en su vida. Y mientras lloraba en la oscuridad, sola, me pregunté, ¿cuánto puede soportar un corazón antes de romperse completamente? La respuesta, temía, estaba a punto de descubrirla. Macrobloco 7. Resolución e desfecho. Pasé 3 noches sin dormir, contemplando la oferta de Carolina. 3 noches mirando fotos de Sofía, recordando cada momento que habíamos compartido. Su risa, sus abrazos, la forma en que decía «abue», con esa vocecita que derretía mi corazón. ¿Podría realmente alejarme de ella durante 14 años? ¿Dejarla crecer sin mí? ¿Perderme sus cumpleaños, sus graduaciones, sus primeros amores y decepciones? Pero también pensaba en lo que Roberto había dicho, en las pesadillas de Sofía, en su confusión, en cómo cada adulto en su vida estaba tan consumido por este conflicto que tal vez nadie estaba realmente viendo lo que ella necesitaba. La mañana del 4.º día, llamé a mi abogada, la doctora Patricia Ruiz. Patricia, necesito tu consejo, no como abogada, como madre. Le conté sobre la oferta. Esperaba que me dijera que era ridícula, que jamás debería considerarla, pero Patricia guardó silencio por un largo momento.
Magdalena, ¿puedo ser brutalmente honesta contigo? Por favor, si aceptas esto, Carolina gana. Logra exactamente lo que quería desde el principio: separarte de tu familia, y establece un precedente peligroso de que los criminales pueden negociar usando el amor de sus víctimas como moneda. Pero, continuó, también entiendo el dilema. He visto casos como este destrozar familias completamente. He visto niños convertirse en campos de batalla, y a veces el amor más grande es saber cuándo retirarse. Entonces, ¿qué hago? Eso no puedo decírtelo, pero puedo decirte esto: si decides pelear, yo pelearé contigo hasta el final. Tenemos un caso sólido, podemos ganar, pero ganar en la corte no siempre significa ganar en la vida. Colgué más confundida que antes. Necesitaba claridad, necesitaba hablar con alguien que pudiera darme perspectiva. Esa tarde hice algo que no había hecho en meses. Fui a la iglesia, no porque fuera especialmente religiosa, sino porque necesitaba un lugar tranquilo para pensar. Un lugar donde el ruido del mundo no pudiera alcanzarme. Me senté en una banca al fondo, mirando las velas parpadeantes, y por primera vez en semanas no lloré, solo pensé. Pensé en mi propia vida, en las decisiones que había tomado, en los sacrificios. Había dedicado mi vida a mi familia, y no me arrepentía de eso, pero tal vez había una diferencia entre sacrificarse por amor y sacrificarse por control. Era posible que, sin darme cuenta, hubiera cruzado esa línea con Roberto y Carolina, no de la manera que ellos decían, no con manipulación consciente, pero tal vez con mi presencia constante, con mi deseo de ser necesaria. Había hecho más difícil para ellos encontrar su propio camino. No justificaba lo que Carolina hizo, nunca lo justificaría, pero tal vez yo tampoco era completamente inocente en la creación de una dinámica insostenible. Disculpe, ¿está bien? Levanté la vista. Era el padre Miguel, el sacerdote de la parroquia, un hombre mayor, de unos 70 años, con ojos amables. Honestamente, padre, no lo sé. ¿Quiere hablar? Y para mi sorpresa, lo hice. Le conté todo. No buscaba absolución o consejo religioso, solo necesitaba que alguien neutral escuchara. Cuando terminé, el padre Miguel asintió lentamente. ¿Sabe qué es lo más difícil de amar, Magdalena? Saber cuándo sostener fuerte y cuándo soltar. Ambas cosas requieren la misma cantidad de coraje. No quiero soltar, lo sé, pero a veces soltar no significa abandonar, significa confiar. Confiar en que las semillas que plantaste crecerán sin ti observándolas cada día. Confiar en que el amor que le diste a esa niña permanecerá en ella, incluso si no estás físicamente presente. Pero 14 años son muchos años, pero también son finitos. Y tal vez, solo tal vez, el regalo más grande que puedes darle a Sofía ahora no es tu presencia, sino tu paz. La paz de saber que los adultos en su vida finalmente dejaron de pelear. Salí de la iglesia sin respuestas claras, pero con algo que no había tenido en semanas: calma. Esa noche reuní a mis 3 hijos en mi casa otra vez. He tomado una decisión, dije, pero antes de decírselas, necesito que cada uno me diga honestamente qué creen que debo hacer, sin pensar en mí, sin pensar en ustedes, solo pensando en Sofía. Javier fue el primero. Creo que debes pelear. Sofía te ama, te necesita. Y no está bien que Carolina use su propio crimen como palanca de negociación. Andrés siguió. Creo que debes hacer lo que tu corazón te diga. Sea lo que sea, te apoyaremos. Pero no puedes tomar esta decisión basándote en culpa o manipulación. Finalmente, Roberto. Mamá, su voz se quebró. No quiero que te alejes. Sofía te adora, pero la veo cada noche, llorando, confundida, asustada, y pienso que si hay una forma de darle paz, aunque nos cueste todo, tal vez debamos considerarla. Respiré profundo. Voy a rechazar la oferta de Carolina. Javier sonrió. Andrés asintió. Pero Roberto solo me miró con ojos llenos de preguntas. Voy a rechazarla, continué, pero con condiciones propias. ¿Qué condiciones?, preguntó Patricia, que había venido específicamente para esta reunión. Carolina se declarará culpable y aceptará la sentencia completa sin apelaciones. A cambio, yo me alejaré voluntariamente de Sofía, pero no por 14 años, por 2 años. Mamá, empezó Roberto.
2 años, repetí firmemente. Tiempo suficiente para que Sofía esté en terapia intensiva, para que procese lo que pasó, para que Roberto establezca una rutina estable. Tiempo suficiente para que las aguas se calmen y la atención mediática desaparezca, pero no tanto tiempo que ella me olvide. ¿Y después de esos 2 años? Preguntó Patricia. Después, si Roberto está de acuerdo, regreso gradualmente a su vida. No como antes, no viviendo con ellos, no estando ahí todos los días, pero como su abuela, con límites saludables, con respeto por el espacio de Roberto, pero presente. Carolina nunca aceptará eso, dijo Andrés. Entonces, que no lo acepte. Iremos a juicio, pero al menos habré ofrecido una solución que pone a Sofía primero. Y el juez verá eso. Patricia sonrió por primera vez en semanas. Es brillante, porque si Carolina rechaza esto, demostramos que su oferta nunca fue sobre proteger a Sofía, fue sobre castigarte, y eso destruye completamente su narrativa de madre desesperada. «Roberto», pregunté, «¿qué piensas?» Mi hijo me miró con lágrimas en los ojos. «Creo que eres la mujer más sabia que conozco, y creo que Sofía tiene suerte de tenerte como abuela». 2 días después, Patricia presentó nuestra contraoferta al abogado de Carolina. Como predijimos, la rechazaron inmediatamente. 8 años sin contacto o vamos a juicio, fue su respuesta. Entonces, nos vemos en la corte, dijo Patricia fríamente. Pero algo había cambiado. Al rechazar su oferta tan rápidamente, sin siquiera considerarla, Carolina y su equipo mostraron su mano. No se trataba de Sofía. Nunca se trató de Sofía. Se trataba de venganza. Y Patricia se aseguró de que los medios lo supieran. Dio una conferencia de prensa donde explicó nuestra oferta y el rechazo de Carolina. Leyó la propuesta completa, mostrando cómo habíamos intentado encontrar un punto medio que priorizara el bienestar de la niña. La señora Martínez está dispuesta a sacrificar 2 años con su nieta adorada por el bien de esa niña, dijo Patricia a las cámaras. Está dispuesta a darle tiempo y espacio para sanar. ¿Y qué pide Carolina Sandoval a cambio? No 2 años, no 5, 14 años. Hasta que Sofía sea adulta. ¿Eso suena como una madre preocupada por su hija? ¿O como alguien que quiere infligir el máximo dolor posible a su víctima? La narrativa comenzó a cambiar. Lentamente al principio, pero luego más rápido. Los comentarios en redes sociales empezaron a girar. Espera, Magdalena ofreció alejarse 2 años y Carolina dijo que no. Eso es raro. Si realmente le importara a su hija, habría aceptado eso. 2 años es mucho tiempo. Empiezo a pensar que la familia de Carolina está más interesada en ganar que en lo que es mejor para la niña. Una semana después, el juicio comenzó. La sala estaba llena. Prensa, curiosos, mi familia. Carolina entró con esposas, más delgada que antes, con ojeras profundas. Por un momento, nuestros ojos se encontraron, y vi algo ahí, no arrepentimiento exactamente, pero tal vez reconocimiento. Reconocimiento de que habíamos llegado a un punto sin retorno. El fiscal presentó el caso metódicamente. Los videos, las fotos de mis heridas, mi testimonio, el testimonio de Roberto sobre encontrarme, los informes médicos, los reportes psiquiátricos sobre el estado mental de Carolina. El abogado de Carolina intentó argumentar locura temporal, provocación extrema, abuso psicológico por mi parte, pero sin evidencia concreta, sin testigos que respaldaran sus afirmaciones, sus argumentos sonaban huecos. El momento decisivo llegó cuando la fiscal llamó a un testigo inesperado, la terapeuta de Sofía. Doctora Ramírez, usted ha estado tratando a Sofía Martínez durante los últimos 3 meses. ¿Puede decirnos qué ha observado? La doctora Ramírez, una mujer de unos 40 años con expresión seria, asintió. Sofía presenta síntomas claros de trauma. Pesadillas, ansiedad de separación, regresión en su desarrollo. Pero lo más revelador es lo que dice en terapia de juego. ¿Qué dice? Cuando juega con muñecas representando a su familia, consistentemente coloca a la figura de la abuela en una caja cerrada. Y cuando le pregunto por qué, dice, porque mami dijo que Abue tenía que estar en la caja oscura para aprender. Un murmullo recorrió la sala. Carolina cerró los ojos. ¿Qué sugiere eso?, preguntó la fiscal. Sugiere que Sofía fue testigo o escuchó cosas relacionadas con el encarcelamiento de su abuela.
y que a nivel subconsciente está procesando que su madre hizo algo malo a alguien que ella ama. Ese tipo de conflicto interno puede causar daño psicológico severo y duradero. En su opinión profesional, ¿qué necesita Sofía ahora? Necesita estabilidad, necesita terapia continua y necesita saber que los adultos en su vida están tomando decisiones por su bien, no por venganza o ego. Fue devastador y efectivo. Cuando llegó el turno de Carolina de testificar, su abogado intentó humanizarla. Habló de su depresión posparto no tratada, de sentirse aislada, de la presión de ser una madre perfecta. Pero cuando la fiscal la interrogó, todo se desmoronó. Señora Sandoval, ¿cuánto tiempo estuvo planeando encerrar a la señora Martínez? No lo planeé. Fue impulsivo. ¿En serio? Porque compró un candado 3 días antes. Compró provisiones. Preparó el sótano. ¿Eso suena impulsivo? Carolina no respondió. ¿Y cuándo decidió que era suficiente? ¿Cuándo iba a dejarla salir? Yo no lo sé. Estaba confundida. ¿Confundida por 3 semanas? ¿Confundida mientras veía a esa mujer perder peso, enfermarse, sufrir? Ella me quitó todo, explotó Carolina finalmente. Mi esposo me amaba hasta que ella lo envenenó contra mí. Mi hija me adoraba hasta que ella se convirtió en la favorita. Yo era invisible en mi propia casa. Entonces, esto fue venganza. Esto fue justicia. El silencio que siguió fue absoluto. Carolina se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Su abogado cerró los ojos, derrotado. El juicio duró 2 semanas. Al final, el jurado deliberó solo 4 horas. Culpable de secuestro agravado, culpable de tortura psicológica, culpable de intento de homicidio, porque las condiciones del encierro ponían mi vida en peligro. La sentencia: 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 8. Carolina no lloró cuando escuchó el veredicto. Solo me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No arrepentimiento, sino la certeza de que, de alguna forma retorcida, ella creía que había ganado, porque me había hecho sufrir. Y eso, para ella, valía cualquier precio. 6 meses después, estoy sentada en el jardín de la casa de Andrés, donde ahora vivo. No permanentemente, pero unos meses mientras Roberto y Sofía encuentran su ritmo. He cumplido mi promesa. No he visto a Sofía en 6 meses. No he ido a su casa. No he llamado cuando ella podría contestar. Es el sacrificio más difícil que he hecho en mi vida. Pero Roberto me envía fotos, videos, me cuenta cómo está progresando en terapia, cómo sus pesadillas han disminuido, cómo está empezando a ser una niña normal otra vez. Y me cuenta que le habla de mí, que pregunta cuándo podrá verme, y que él le dice: pronto, mi amor. Abue está dándote tiempo para sentirte mejor, pero te ama mucho y regresará pronto. En 18 meses, cuando se cumplan los 2 años, volveré, pero no como antes. Volveré con límites, con respeto, con la sabiduría que este dolor terrible me ha enseñado. He aprendido que amar no significa estar presente en cada momento, que a veces el amor más grande es dar espacio, que puede ser importante en la vida de alguien sin ser indispensable. También he aprendido sobre mí misma, sobre cómo mi necesidad de ser necesaria, aunque bien intencionada, pudo haber contribuido a una dinámica poco saludable. No causé lo que Carolina hizo. Esa responsabilidad es completamente suya, pero puedo reconocer mis propias faltas sin aceptar culpa por las acciones de otros. Javier viene a visitarme cada semana. Andrés cocina mis recetas favoritas. Roberto me llama cada noche para contarme sobre su día. Mi familia no se rompió, se transformó. Y yo estoy sanando. Las cicatrices físicas permanecerán. La cicatriz en mi pierna donde me corté con el metal. Las marcas en mis muñecas de los grilletes. Pero las cicatrices emocionales, esas están comenzando a sanar también. He comenzado a ir a un grupo de apoyo para víctimas de secuestro. He comenzado a pintar otra vez, algo que no hacía desde que era joven. He comenzado a redescubrir quién soy, más allá de ser madre y abuela. Carolina está en prisión. Su madre, Beatriz, intentó apelar la sentencia, pero fue rechazada. Escuché que Carolina se ha negado a recibir tratamiento psicológico, insistiendo en que no está enferma, que fue víctima. Tal vez algún día entienda lo que hizo. Tal vez no. Ya no es mi responsabilidad. Roberto me preguntó una vez si la perdonaba. No lo sé, le dije honestamente.
Algunos días pienso que sí. Otros días, cuando me despierto de una pesadilla donde todavía estoy en ese sótano, sé que no, pero estoy trabajando en ello. No por ella, por mí, porque no quiero que el odio me consuma como consumió a ella. Hoy recibí un paquete. Dentro había un dibujo. Era de Sofía. Me dibujó con un vestido amarillo, mi color favorito que ella recuerda, y flores, alrededor. En la parte superior, con letras temblorosas de una niña de 4 años que apenas está aprendiendo a escribir, decía: «Te quiero, abue». Lloré, pero no fueron lágrimas de tristeza, fueron lágrimas de esperanza, porque ese dibujo me dice que no me olvidó, que el amor que construimos durante sus primeros 4 años de vida fue lo suficientemente fuerte para sobrevivir 6 meses de ausencia. Y si puede sobrevivir 6 meses, puede sobrevivir 18 más. Y cuando regrese a su vida, será como una abuela mejor, más sabia, más consciente, menos necesitada de control y más capaz de simplemente amar. Esta historia no tiene un final feliz tradicional. No hay reconciliación mágica. No hay momento donde todo se arregla perfectamente, porque la vida real no funciona así. Pero tiene algo mejor que un final feliz. Tiene un final real. Un final donde el dolor